¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal. De mi corazón a la mesa. Y el día de hoy les traemos una receta estupenda. Van a quedar extasiados con esta receta. Así es, ostiones a la Rockefeller. Sorprendan a su pareja este 14 de febrero con esta deliciosa receta. ¡Comenzamos! Para la receta del día de hoy, ostiones a la Rockefeller, vamos a necesitar un ramito de espinacas, 200 gramos de queso Gouda rallado, 100 gramos de pan molido, perejil picado, de preferencia que sea fresco. En esta ocasión yo estoy usando perejil seco, pero es preferible utilizar fresco. Voy a ocupar un poco de queso parmesano mezclado con un poquito de perejil seco y ajo, media cebolla picada, sal la necesaria, un ajo grande picado en trozos bien pequeñitos, media barrita de mantequilla y 150 mililitros de crema natural, pimienta la necesaria y los reyes de esta receta, ostiones vivos. En este caso yo voy a ocupar una docena. Chicos, lo primero que vamos a hacer es poner a calentar en un sartén media barrita de mantequilla con unas 2 cucharadas de aceite de oliva. Voy a agregar el ajo picado, y vamos a mover constantemente para que el ajo no se nos vaya a quemar. Ponemos el fuego a mínimo. Ahorita lo que estamos haciendo es perfumar esta mantequilla. Miren, al pan molido le voy a agregar parmesano rallado con un poquito de ajo en polvo y también tiene perejil picado. Y le voy a poner más o menos la mitad de esta mantequilla, ¿sí? Muevo muy bien. Miren, ahí se aprecia cómo cambia el color del pan. Vamos a reservar. Ahora vamos a agregar la media cebolla que está picada bien finito, en trocitos bien finitos. El fuego a medio y vamos a citronar toda la cebolla, moviendo constantemente porque recuerden que el ajo ya lleva un cocimiento por adelantado y no queremos que se nos queme. Es importante que el ajo no se queme porque si no amarga un poquito. Bueno, ahora lo que voy a hacer es agregar la espinaca. Miren, yo no corté la espinaca porque la espinaca que tengo es espinaca baby. Pero si ustedes ocupan espinaca de la grandecita, deben filetearla un poquito. Vamos a salpimentar. Voy a ponerle flor de sal. Le voy a poner aquí una espinaca que tengo del sartén para templar un poquito mi crema, porque no la tengo a temperatura ambiente. Debemos tener la crema a temperatura ambiente. Entonces ahora sí voy a vaciarla. Vamos
Vamos a ponerlo a fuego bajo, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar unos 3 minutos a que termine su cocción. Listo chicos, esto ya quedó. Vamos a apagar el fuego y vamos a dejar enfriar totalmente antes de continuar con el proceso. Con los ostiones vamos a comenzar lavándolos muy bien. Escobeteamos muy bien la tierrita. Hay que lavarlos con agua fría. Continuamos retirándole a todos la tierrita. Pues miren chicos, ya aquí tengo los ostiones bien lavados. Ahorita escogí 4 que son los que vamos a preparar y los sequé muy bien. Los puse aquí en una charola con sal de grano. ¿Para qué la sal de grano? Para que se estabilicen y los pueda yo acomodar en un plano horizontal, porque después de abrirlos, adentro van a ver cómo tiene un liquidito, que ese líquido no lo debemos perder. Entonces vamos a hacer la prueba de abrir el primero. Los ostiones por lo regular tienen un extremo curvo más grueso que el otro. Del lado que está más delgado, vamos a ver que tienen como un hoyito. Miren, en este hoyito es donde voy a introducir. Hay algunas personas que si tienen la herramienta adecuada para esto, pues la pueden utilizar, y si no la tienen, pues como yo, con un cuchillito vamos a meterlo aquí. Aquí ya se siente cómo se soltó. Voy a recorrer este cuchillo como por la pared de aquí arriba, así por arriba, de esta forma, para cortar el musculito. Ya una vez cortado, ya se deja abrir. Solito. Igualmente con el otro lo vamos a poner de modo que no se vaya a escurrir nada de líquido que está dentro. Ya están aquí los ostiones ya abiertos y miren, de una vez los puse en la charola donde los voy a meter a hornear. A esta charola le puse igualmente sal de grano. Lo que vamos a hacer es ponerle del relleno que hicimos con espinaca. Este relleno ya debe de estar totalmente frío. No podemos ponerle el relleno caliente. Le voy a poner a todos. Este le vamos a poner un poquito más, como que le falta. Y bueno, pues van a quedar unos ostiones deliciosos. Esta idea está perfecta ahora para el 14 de febrero porque es una comida especial y además no es nada difícil de hacer y tampoco nada cara, ¿eh? Vamos a ponerle, tengo las manos bien limpias, le vamos a poner queso para que se gratine. Miren, ya se me está haciendo de lado, lo voy a estabilizar. Y bueno, un poquito. Le ponemos quesito. Yo le estoy poniendo queso Gouda. Pueden ponerle cualquier queso que gratine, incluso si les gustan sabores fuertes, pueden ponerle queso Roquefort, que es ese queso azulito.
Y miren, realmente no me parece que sea tan caro. No es un platillo tan caro como pareciera, ¿eh? Voy a retirar todo esto, si no se va a gratinar y se va a quemar ahí muy feo. Yo los voy a hacer en el hornito tostador. Encima le vamos a poner un poquito de este queso rallado. Le pusimos el perejil, le pusimos un poquito de queso parmesano. Y también recuerden que le pusimos de la mantequilla que perfumamos con el ajo, con la que iniciamos el preparado de nuestras espinacas. Y bueno, miren, yo solamente voy a hacer 4 de los 12 que les mostré al principio. Es por eso que los voy a hacer en el hornito tostador. Los voy a poner a 180 grados centígrados porque en el hornito tostador se concentra muchísimo el calor. Pero si van a hacer una tanda de más y los van a meter en el horno convencional, métanlos a 200 grados. Y bueno, esto ya está listo para hornear. Bien chicos, han pasado 15 minutos aquí en el hornito tostador a 180 grados y ya están listos. Vamos a servirlos. Pues ya que listos chicos, miren qué buena pinta tienen. Espero que les haya gustado esta receta y si es así, no se olviden suscribirse al canal, darle un like, ayúdenos compartiendo. Y algo muy importante, activar la campanita para que YouTube les avise de nuestras próximas recetas. Hasta la próxima.